Saludos benditos hermanos en Cristo Jesús, bendito pueblo de Dios. Siempre lo que Dios desea por medio de algún siervo es que la bendita gracia, que es la que nos da entendimiento, que es la que nos hace inclinar nuestros corazones a la cruz, a esta bendita vida espiritual, que es la que nos inclina a salir del mundo, esté con todos ustedes, y también la paz de nuestro Señor Jesucristo. O sea, el ejemplo que Cristo Jesús nos vino a poner, humillándose a sí mismo y haciéndose obediente hasta la muerte de cruz a su Padre. Esa es la paz que Cristo Jesús nos trajo y que nos ha venido a mostrar para que en todo momento, mientras estemos en este cuerpo humano, tengamos la diestra y la amistad de Dios. Son los deseos de este su siervo, y para ello Dios nos ha dejado esta riqueza a los que hemos entrado por la puerta del redil para meditar, para entender y para hacer, para practicar la verdad. Así que me pongo a los pies de Cristo Jesús, habiendo ya orado a mi Padre antes de abrir su bendita boca, para que me permita ser un instrumento que únicamente pueda hablar con denuedo su palabra. Y también he orado por todos los seguidores, suscriptores, tanto en México, en Estados Unidos, en España, en Ecuador, en Perú, en Colombia, en Brasil, en Chile y en todo lugar donde mi Padre y nuestro Padre nos permita, por medio de Jesucristo, llegar por este conducto o por cualquier otro conducto a los que Dios ha predestinado para esta bendita gloria. Así que continuemos con la enseñanza número 83 de Proverbios 29, versículo 20. Vuelvo a repetir, Proverbios 29, versículo 20. Proverbios 29, capítulo 29, versículo 20. Dice la bendita palabra de Dios: ¿Has visto hombre ligero en sus palabras? Más esperanza hay del necio que de él. El atreverme, bendito hermano y bendita hermana, a dar un consejo a algún hermano, a alguna oveja, referente al camino que nos lleva a la vida eterna, y no tengo yo la revelación por ser un ser de carne o por querer estar sirviendo a dos señores y no pagar el precio del obispado, que es una muerte total, que es santidad, que es transparencia, que es practicar la verdad, que es amar a Dios y al prójimo. Entonces en automático viene que Dios me quita este bendito trigo de mi canasta. En vez de llenármela, me la quita. Y recordemos que la bendita palabra nos ha hablado de una pesa falsa, y estar dando yo trigo que representa simbólicamente la palabra de Dios, pero con un peso falso, ligero, que sea cizaña y que no pese, pues bueno, más esperanza hay para el necio, porque es un pecado grave. La bendita palabra de Dios dice que toda palabra que haya salido de mi boca, sea buena o sea mala, Dios nos va a pedir cuentas algún día. También dice que si alguien habla, hable conforme a la palabra, que si alguien ministra, hable conforme al Espíritu que Dios ha dado. Y para poder tener yo el Espíritu, para poder hablar yo la verdadera palabra de Dios, bíblicamente es sin pecado. Y es haber terminado también un discipulado. Sí puedo dar consejos como discípulo, sí puedo yo transmitir alguna enseñanza como discípulo que Dios me haya dado, sí, pero no enseñar la bendita palabra. Y si como discípulo yo voy a enseñar o a transmitir lo que Dios me ha puesto en el corazón, es porque como discípulo
también estoy siendo transparente delante de Dios y de nuestro Señor Jesucristo, no practicando el pecado. Así que Dios y Cristo nos han llenado la canasta para dar de comer a las ovejitas, como lo hemos viniendo aprendiendo con la bendita palabra y con los simbolismos que deja yo. Pero el que yo esté en el mundo todavía, el que todavía quiera tener un pie con un Señor y con el otro Señor, recuerde que la bendita palabra dice que no podemos servir a dos señores. Ahora, para poder tener yo palabra, para no ser una pesa falsa, para poder tener mi canasta llena, se necesita, como lo hemos visto, santidad, consagración y sobre todo, que Dios me haya puesto y no el hombre. Se necesita no un diploma de una escuela teológica, no, se necesita un corazón puesto por Dios, un corazón transformado por Dios y una palabra inscrita en mi corazón, es no por tinta ni con otra cosa más que con la presencia de Dios. Entonces, el que tiene palabra ligera es aquel que se atreve a predicar con pecado. Es a lo que se refiere Dios. ¿Has visto hombre ligero en sus palabras? Muchísimos. Sin autoridad, sin la verdadera doctrina. Bueno, más esperanza hay del necio que de él. ¿Sí? Entonces, hay pecados bíblicamente que pueden ser perdonados y hay pecados que no pueden ser perdonados. ¿Por qué es un pecado tan grave el dar una palabra ligera? Porque con la palabra ligera yo puedo matar 1000 ovejas, 100 ovejas, engañarlas, confundirlas, mas el necio se hace daño a sí mismo. Y sí, sabemos también que un necio, cuando ya no tiene perdón, cuando ya también Dios le quita la oportunidad, sabemos bíblicamente que se vuelve un instrumento del enemigo. Pero mientras puede estar en necedad un tiempo, a mí me ha tocado poder entender la palabra porque recuerdo en alguna ocasión que un hermano y una hermana, una pareja, en su momento fueron necios, no tenían todavía un crecimiento espiritual y regresaron como a los 8 meses arrepentidos y Dios les dio nuevamente entrada. Mas no el que practique el pecado, porque hay necedad que es perdonada por Dios y hay necedad que no es perdonada. Bueno, más esperanza hay, como diciendo que el de palabras ligeras, sí, no tiene perdón de los pecados. Por eso también la bendita palabra, bendito pueblo de Dios, en el Nuevo Testamento nos dice que si alguien desea el obispado, grande cosa y buena cosa desea, pero que no todos deseen, aunque todos somos llamados para ser sacerdotes, pero hay que analizar la palabra cuando dice, pues no todos deseen, o sea, corran con paciencia la carrera, o sea, tenga el temor de que cuando predique la palabra, como yo se lo digo para la gloria de Dios, cada que Dios me permite predicar la palabra por este medio o personalmente, siempre lo hago con mucho temor reverente. Primeramente, el saber que fui puesto por Dios, número uno, ¿no? Que terminé un discipulado, no una escuela teológica. Y segundo, que venga sin pecado, que venga limpio, porque no podemos nosotros los siervos venir con pecado, porque precisamente Dios me quita el trigo y empiezo a dar una cizaña, una palabra ligera. Entonces, un representante sabe perfectamente bien cuáles son los requisitos para que Dios, tengamos el privilegio de que Dios nos pueda usar como instrumentos. Y el necio, pues puede ser un discípulo que no alcanzó la estatura espiritual y más esperanza hay, porque vuelvo a repetir, el necio en su momento se hace daño a sí mismo, pero no con la palabra, engaña y puede bajar de la cruz a muchas ovejitas. Dice en el 21, el siervo mimado desde la niñez por su amo, a la postre será su heredero. Sí, el siervo mimado por su amo. Bueno, amo significa Señor. Y
Nuestro Señor Jesucristo es un Señor que habla con autoridad, que exhortó con autoridad. Uno de muchos ejemplos. Cuando Cristo Jesús dio la parábola del que edifica su casa en la piedra y el que edifica su casa en la arena, cuando terminó la parábola, se maravillaban el primer pueblo porque dice la palabra que hablaba como quien tenía autoridad y no como los escribas. De igual manera, alguna ocasión que Cristo Jesús hizo una multiplicación para dar de comer a más de 5,000 personas, lo seguían todos. Y Jesús, con autoridad, les dijo: a la verdad ustedes me siguen por la comida que perece, mas trabajen primeramente por el reino de Dios y su justicia, y estas cosas les vendrán por añadidura. Y le dijeron: ¿quién eres tú? Ya cambiaron, ¿verdad? Porque cuando les dio de comer le decían rabí, rabí, pero cuando Jesús les habló con autoridad, se empezaron a molestar. Y ahí mismo en San Juan dice la bendita palabra que Jesús les dijo: el que no come de mi carne y bebe de mi sangre no puede venir en pos de mí. Y eso es hablar con autoridad, con la verdad. Porque ahorita le voy a explicar más o menos para poder entender la verdad. Dice que muchos de sus discípulos, no de los 12 principales, pero dice la palabra que muchos de sus discípulos regresaron para atrás y dijeron: tú eres esta palabra, ¿cómo nos quiere dar a comer de su carne y a beber de su? Tú eres esta palabra, ¿quién podrá aguantarla? Y sí, efectivamente, la bendita palabra nos enseña que cuando Jesús viene a enseñarnos una muerte, a enseñarnos una separación total, para muchos es dura esta palabra, por eso se necesita la fe. Ahora imagínense nada más, bendito hermano y bendita hermana. Yo, mis padres y mis ancestros estuvimos moldeados a una vida engañosa y de mentira, con caminos que parecían derechos durante siglos. Y de repente viene el Hijo de Dios, la verdad, que desciende de los cielos y nos dice que esa sabiduría, esos caminos los trajo el diablo. Y él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Todo el que cree en mí tendrá vida, y el que se arrepiente y crea por fe y por mi palabra, que es un pecador, porque el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte, será salvo. Entonces, esta bendita palabra me enseña que absolutamente todo lo que hacía no era de Dios. Y es una palabra no blanda, es una palabra no mimada, es una palabra para poderle yo explicar, ¿verdad? Yo estoy acostumbrado, nací con huaraches en una costa calurosa, y de repente me dicen: aquí en este pueblo, que donde tú naciste, no se usan sandalias, tienes que quitártelas, porque si quieres vivir en este pueblo, las costumbres son andar sin sandalias. Yo me las quito y en la arena me empiezo a quemar porque está a 35, 40 grados, y me empiezo a quemar y me empieza a doler, ¿verdad? Y hay una gente mimada que llega y me dice: ponte las sandalias, cállate, no te pasa nada, entra aquí ahorita que nadie te ve. Y una persona que me ama me dice: no, acostúmbrate a que haga callo, acostúmbrate al dolor, acostúmbrate. Es por ponerle una palabra, un ejemplo. Entonces sí es muy importante, bendito amado, el siervo mimado desde la niñez. ¿Quién es? Por su Señor. Ahora, recordemos que hay dos señores, uno que es Jesús y el otro que es el diablo. Ya hemos visto que en una iglesia o soy instrumento por Cristo Jesús o soy instrumento del diablo. No hay para más. La Biblia es muy clara. Ahora, Satanás, ¿qué es lo que hace? Mima a los que van entrando por la puerta del redil, a los que van entrando y bautizándose y van pues ahora sí que los mima por medio de la iglesia para enseñarles
Cristo Jesús vino por pecadores, no, no te preocupes, ya eres salvo, no, no vas bien, si todos tropezamos, no, no y empiezan a mimarles el pecado. Es como un niño con los simbolismos que nos pone Dios y también lo veíamos ayer en Proverbios, ¿verdad? Yo veo a un niño de 2 años que empieza a hacer berrinche y a decir groserías y a comportarse como un adulto con sus caras y a la verdad al momento causa gracia para mucha gente, pero después ya no le pueden poner freno, como también lo dicen Proverbios. Entonces, el padre o la madre que no mima a alguien es un hijo que le va a dar reposo el día de mañana. Yo le pongo ejemplo. Aquí en esta congregación tenemos viviendo con nosotros a 2 niños, una niña de 7 y un niño de 4 años, que llegaron hace años aquí a la congregación. ¿Sí? El niño, cuando llegó, tenía 1 año y medio y era berrinchudo, venía del mundo. Le levantaba la mano a la abuela, le levantaba la mano a la tía. Muy bien, se empezó a instruir con la sabiduría de Dios, conforme a su tamaño, sin mimarlo, de igual manera a la niña. Y quiero decirle, para gloria de Dios, no para gloria de nadie, ni de los niños, ni de nadie, de Dios, porque es el poder de Dios. Niños totalmente separados del mundo, niños prestos para el servicio, a la edad que tienen, niños amables, niños que no dicen groserías, niños que no levantan la voz, niños obedientes en todo. Para la gloria de Dios, no vuelvo a repetir. Pero ¿qué pasó? En su momento se les tuvo que dar vara, se les tuvo que castigar de acuerdo a su tamaño, ¿verdad? No son niños que estén dañados psicológicamente por los castigos que sabiamente manda Dios de acuerdo a sus tamaños, pues es muy importante. No son niños que estén traumados, no son niños que nos tengan miedo a los que los instruimos en su momento, son niños que nos quieren, nos abrazan. Y digo, la sabiduría de Dios es enorme cuando uno le hace caso. De igual manera también, aquí habla de las ovejitas, ¿verdad? Entonces, yo voy a una iglesia donde el Señor es Satanás y ahí los dejan pecar, les dicen que Dios es amor, que Cristo Jesús vino por pecadores, que no se preocupen, no se interesan por el rebaño. Ya hemos visto muchas citas bíblicas referente a que son obreros fraudulentos, a que a ellos les interesan otras cosas. Entonces, el siervo mimado desde la niñez por su amo, ya sea por la iglesia, por medio de Satán, a la postre será heredero. ¿Heredero de qué? Bueno, recuerde que Jesús nos trae una herencia y Satanás también tiene el poder delegado por Dios para dar. Satanás da lo del mundo, lo material, da ira, da contienda, da esclavitud, da el mundo. Cristo Jesús nos trae libertad, nos trae vida, nos trae la presencia de Dios y nos trae riquezas espirituales. Así que nosotros somos acreedores a cualquiera de esas 2 dádivas. La palabra dádiva significa premio o regalo. Aquí nosotros somos acreedores a llevarnos la herencia engañosa, temporal, que Satanás astutamente usa y que aparentemente es muy bonita y que al final de cuentas nos lleva al lago de fuego, pero de igual manera desde el momento en que somos acreedores a esa herencia, nos quedamos muertos, nos quedamos sin luz, nos quedamos sin engaño, en el engaño, perdón. Entonces, ahí están las 2 herencias, ahí están las 2 dádivas, ahí están también los 2 regalos, la vida eterna o el lago de fuego. Dice en el versículo 22, el hombre iracundo levanta contiendas y el furioso muchas veces peca. Ya recordemos, bendito pueblo de Dios, no soy yo el repetitivo, no. Perdón, pero estamos leyendo todo Proverbios y hemos tocado muchos versículos de la ira y del hombre iracundo. ¿Y por qué? ¿A quién se refiere Dios? ¿Y cómo se puede tener ese fruto? Bueno, acuérdense que hay 2 reyes, 2 señores, uno que es bueno
que trae vida, y otro que es asesino y es ladrón, y que tiene el fruto de ira. Yo le he explicado que la palabra ira bíblicamente es acalorarse, que se suba la sangre, sonrojarse, y sí, que se suba la temperatura del enojo. Y ya se sale de un enojo, se sale a una ceguera que desconecta a uno para cometer algún hecho que después uno se arrepiente cuando se enfría. En el momento, yo le he puesto el ejemplo, ¿verdad? Un hombre tranquilo, un hombre que no pelea, un hombre que ama a su esposa y que una ocasión llega a su casa y la ve con el vecino. De repente este hombre se salió de sus casillas y le metió 25 puñaladas a uno y 30 al otro. Con ira, ya estaban muertos y seguía. Ahora bien, ese fruto de la ira es de Satanás, que es homicida desde el principio. Y a eso vino, a traer muerte, a separarnos de la cruz, a quitarnos la vida, a quitarnos la espiritualidad. Y para que yo pueda ser un hombre iracundo, necesito ser un instrumento del diablo y tener el fruto del diablo. Porque recuerde que Gálatas 5:22 nos habla del fruto del Espíritu Santo y del fruto de la carne. Nos habla de los dos frutos. Ahora, este tipo de hombres, para tener este fruto, se necesita desobedecer, se necesita amar el mundo, se necesita darle a mi carne lo que me pide. Para tener el fruto de vida, para tener el fruto bueno, se necesita la cruz, se necesita obediencia, se necesita consagración. Entonces, ya depende de cada uno. Ahora bien, proféticamente está profetizado para estos últimos días que estamos viviendo, antes de la llegada de nuestro Señor Jesucristo, la apostasía. O sea, la mayoría de las iglesias que se autodicen cristianas usan palabras livianas y son congregaciones iracundas que van en contra de los que están en la cruz, de los que están en santidad, y van a tratarlos de persuadir por una o mil maneras, porque Satanás es astuto como ángeles de luz para engañarlos y separarlos con el pecado, con cualquier pecado, de la presencia de Dios. Ahora, ese es el hombre iracundo. Levanta contiendas. ¿Sí? ¿Contra quién? ¿Contra quién contienden? Contra Cristo, contra la palabra verdadera, contra Dios. A final de cuentas, su servidor, pues ha tenido muchos ataques por predicar la verdad y han contendido contra la cruz de Cristo, contra la muerte, contra la santidad, contra este bendito pacto de vida que nos delegó Dios por medio de Cristo Jesús, para torcer las Escrituras. Ahora, es un fruto que viene en automático. No es, como yo le decía la vez pasada, no es que yo diga, a mí nunca me va a pasar. No, no, no. La bendita palabra está llena de bendiciones y de maldiciones. Entonces, se vuelven en contra. Y hemos visto en todos los tiempos que Dios ha escogido un pueblo, los que hemos tenido el privilegio de entender la palabra, hemos visto que siempre ha habido contienda contra los santos, desde el Antiguo Testamento, con Jeremías, con Isaías, con Elías, con Eliseo, con los reyes que no pecaban. Siempre ha habido contiendas del mismo pueblo de Dios. Remontémonos a Jesús. ¿Quiénes eran los hombres de ira? ¿Quiénes eran los que estaban furiosos? ¿Quiénes eran los que levantaban contienda? Los fariseos contra Cristo, luego contra Pablo, los saduceos, los escribas que no quisieron creer en Cristo y contendían contra Cristo Jesús. Ahora, ya le dije cómo se puede dar ese fruto. Dice, y el furioso muchas veces peca. ¿Sí? El que tiene el fruto del diablo, que es lo contrario a apacible, a gozo, a paz, furioso. Es lo contrario. Entonces,
Aquí estamos viendo los dos frutos que nos traen los dos señores. Entonces, es por eso, bendito hermano y bendita hermana, que aunque yo, siendo cristiano, haga frente al Espíritu de gracia y cambie la gloria de Dios por las riquezas, por lo temporal, lo que no me deja vivir en paz es este fruto. Aunque yo tenga carro del año, aunque yo tenga casa, el ser iracundo, el estar contendiendo y el tener este fruto de furia contra los que guardan la palabra, contra los que predican la cruz de Cristo, es una carga horrible. Entonces, ¿yo para qué quiero los tesoros engañosos y temporales de Satanás? Pero para que se me salga el fruto de Dios y para tener este fruto. Entonces, el furioso es el iracundo, es el que en todo momento rechina dientes. Recordemos que en todo momento la furia contra Cristo Jesús primeramente, y de igual manera en el libro de los Hechos, pues la furia que tenían contra Pedro, contra Pablo. De hecho, yo recuerdo alguna cita bíblica en donde Pablo, cuando estuvo encarcelado por el gobierno romano, por acusaciones falsas, y estaba en un proceso, pues querían matarlo y querían que los entregara. Y se cosieron la boca y se pusieron en huelga de hambre hasta que no les entregaran a Pablo. Y porque querían verlo muerto. Entonces, ay, qué feo es vivir así. Sí, tenían dinero, iban a sus templos, vestían muy bien, tenían flectarías, aparentemente. Pero qué horrible es vivir con ese fruto cuando se sale el Espíritu Santo, vivir con ira, vivir con coraje y sobre todo, ¿verdad?, engañado y ciego, pensando que estoy sirviendo al Dios vivo. Dice en el versículo 23. Y el furioso muchas veces peca. Claro, mira hermano y hermana, el que me hace salir del mundo es el fuego de Dios. Y si no tengo el fuego de Dios, pues obviamente estoy participando todos los días del mundo. O sea, es imposible dejar el pecado, es imposible dejar el mundo, porque en el mundo está todo lo que detesta a Dios, en el mundo está todo lo que es pecado, en los caminos que trajo Satanás. Entonces, en este bendito pacto, para poder salir de las concupiscencias de la carne, del mundo, se necesita el fuego de Dios para consumir los deseos de la carne. Pero sin Dios, pues obviamente me quedo en el lodo, me quedo en el pantano, me quedo contaminado, peque y peque y peque y peque. Dice en el versículo 23, la soberbia del hombre lo abate, pero el humilde de espíritu sustenta la honra. La soberbia, la altivez, la trajo Satanás otra vez, todo lo contrario a un señor y a otro señor. Vamos a tomar el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, que dice en Filipenses capítulo 2, que siendo en forma de Dios, Cristo, su Hijo, no estimó el ser igual a Dios, ahí está la soberbia, ahí está la altivez, a cosa a que aferrarse, sino que se despojó, ahí está la humildad, la pobreza, sino que se despojó a sí mismo, sabiendo que su Padre era el que está en el trono, se despojó a sí mismo y se humilló tomando forma humana y forma de sirviente. Así lo dice la palabra. Y se humilló a sí mismo tomando forma de siervo. Y se hizo obediente en todo el tiempo que estuvo en el cuerpo humano a su Padre. Y obediente hasta la muerte de cruz. Así lo dice. Ahora, lo contrario a Satanás. ¿Qué pasó con Satanás? Satanás quiso ser igual a Dios. Cristo no se aferró el ser igual a Dios. No deseó el trono. Satanás sí lo deseó, sí codició el trono, sí quiso ser igual a Dios. Y fue arrojado. Entonces, ese fruto lo trae Satanás desde que empezó la vida en el huerto. Porque
esa soberbia, esa altivez es cuando le dijo a Eva, que es un fruto codiciable, vas a ser como Dios, altivo, soberbio. Digo, la soberbia es decir yo, mire, mezclan hoy, dentro de las iglesias han metido una sabiduría del diablo que se llama metafísica, claro, disfrazada. Como Roma también mete disfrazado todos sus dioses de la antigüedad. Así también Satanás, por medio de iglesias que se disfrazan de luz, mete estudios. Yo tuve la oportunidad de, en un discipulado y en una escuela teológica de una de estas iglesias, tuve la oportunidad de ir a estos cursos, por eso conozco. Entonces, yo recuerdo que esta enseñanza se titulaba Líderes de 360 grados y me enseñaban lo contrario a la humildad. Me enseñaban a que tú vales, tú eres, tú puedes ser líder, tú puedes liderar, tú puedes llegar. Y eso lo enseña Satanás. Es ese, en el mundo, tomar el papel de Dios, sentirse, como dice la canción, me sentí superior a cualquiera y un puño de estrellas te quise bajar. Y sí, mucha gente en el mundo, ¿verdad?, que está inyectada por Satanás, pues se sienten supermanes, los narcotraficantes, los secuestradores, se sienten intocables. Es un veneno que trajo el diablo. Pero no voy a juzgar a los de afuera, sino a los que han entrado por la puerta del redil. Como muchos representantes les gustan que los admiren, como los fariseos, les gustaban que los saludaran, que les dijeran en las plazas, rabí, rabí, como hoy también, apóstol, pastor. Y estos como pavorreales entran. Y el doctor de la ley, y el escatólogo, y los presentan como dioses. Digo, es una mordida de Satanás que trae. Es un fruto codicioso, a final de cuentas, dése cuenta. Lo voy a profundizar al que tiene hambre para meditar. Voy a empezar a poner el ejemplo con los que no tienen la sabiduría de Dios y están en el mundo. ¿Qué es lo que busca el ser humano? No en México, no en Estados Unidos, no en Perú, no en Chile, en todo el mundo. ¿A qué está inclinado el hombre? ¿Qué es lo que busca? Busca poder. Y el poder que le da, respeto y que le sirvan. Yo tengo dinero, tengo mi chofer, tengo mi sirvienta, ¿sí? Y tengo, cuando llego a la casa, quien me abra la puerta, quien me diga, patrón, ¿cómo está? ¿Quién me tienda mi cama? ¿Quién me sirva? Cuando al único que se le sirve es a Dios. Cuando nosotros fuimos diseñados y cableados para servir. Vea la diferencia. Para ser servidores, claro, de Dios, de Cristo Jesús, no para ser servidos. Ahora, de igual manera en la iglesia, ¿qué es lo que buscan los que han sido mordidos por la serpiente? Buscan poder, fama y buscan gloria del hombre. Es lo que buscan, que los traten como dioses, que los reconozcan, que les tengan. Yo le digo, bendito hermano, y usted lo debe de saber, si es que es un cristiano devoto. ¿Cuántos representantes hay que si no los hospedan en un hotel de 5 estrellas, que si no les dan las mejores comidas, no van a enseñar la palabra? De esos hay muchísimos. Entonces, bien, ya expliqué. Ahora, ¿qué pasa cuando me dejo morder por la serpiente y cambio la humildad? Cambio el que sé que soy un sirviente y que el único rico, el único poderoso es Dios y Cristo. ¿Qué pasa cuando me mordió la serpiente y me engañó? Bueno, la soberbia del hombre le abate. Sí, la palabra abatido. Usted puede ver en las noticias, ¿verdad? El crimen organizado abatió a 5 policías o 6 policías. Abatir es
matar, quedar en el piso. Y sí, efectivamente, tomar y usurpar el lugar de Dios y de Cristo Jesús, es un fruto codicioso que deseó Satanás, y cuando Satanás lo codició, fue abatido por Dios y fue expulsado del tercer cielo y cayó como un rayo y fue abatido por Dios. Así, bendito hermano y bendita hermana, están todos los altivos caídos en el mundo, en los abismos. Dice, pero al humilde de espíritu sustenta la honra. Ya le expliqué, el pobre de espíritu, Jesús, se humilló y no se aferró al ser igual a Dios, a cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, y ahí está la humildad, y tomó forma de siervo. Ahora, el humilde es el que no busca los primeros lugares. Yo recuerdo, para gloria de Dios se lo digo, no para gloria mía, yo se lo digo siempre para profundizar estas enseñanzas y poderlas entender. Bendito pueblo de Dios. Yo recuerdo alguna ocasión cuando tuve el privilegio de que Dios me mandara a un estado colindante, que colinda con la Ciudad de México, que es el estado de Hidalgo, que hacía yo 2 horas y media de ida y 2 horas y media de regreso, cuando iba a dar la palabra ya con pura gente pobre. Ya tenía yo un año yendo y la gente salía a quererme cargar el portafolio. Yo todavía iba a pie muchas veces, ¿verdad? Me tenían, porque ahí llegaba yo todo el día, ahí comíamos todo, me tenían el lugar más privilegiado, y pues yo con mansedumbre les di a entender que por favor no, que era al revés, que yo venía a servirles, que ellos eran las ovejas, que para Cristo Jesús valían más ellos que yo, porque a mí ya me había dado una forma Cristo, porque a mí ya me había dado y ya me había dicho, ya te consentí, Eduardo Garibay, ahora ve a apacentar a mis ovejas, que por favor no me adoraran, que por favor no. Y así también hay alguna cita bíblica en donde alguna ocasión estos discípulos de Pablo, junto con otro discípulo, llegaron a hacer un milagro en alguna provincia, en alguna aldea, y empezaron a decir dioses en formas humanas, y les querían matar un toro y les querían tratar como dioses. Mire, no creo que Satanás no los hubiera atacado en ese momento, de decir, aquí podemos ser ricos, aquí podemos engañarlos, aquí podemos darles una paletita y saquearlos todos y que nos traten como dioses, porque al final de cuentas es un fruto al que el hombre está inclinado, a que lo respeten, a que le sirvan, a que lo admiren. Qué bonito, ¿verdad? Era cuando un padre, una madre decía, hijo, estoy muy orgulloso de ti porque tienes una profesión, porque eres un hombre inteligente, cuando eso no se debe de dar en el cristianismo. Toda la gloria es para Dios. Es muy importante decirle, yo tengo un hijo aquí, y yo le digo, hijo, estoy muy contento contigo por tu humildad, por haber reconocido a Dios, y el fruto que tú tienes es el de Dios, que es muy distinto. Entonces, claro que en el mundo, pues al hombre, a la mujer le gusta que lo adulen, le gusta que lo enaltezcan. Es un veneno, es un fruto muy codicioso. Bendito hermano, pero ¿a quién le gusta humillarse? ¿A quién le gusta que le digan albañil, sirviente, que lo traten como gato? Bueno, pues así trataron a Cristo, así trataron a Pablo, así trataron a Pedro, porque ellos se presentaban como sirvientes de Cristo Jesús y nunca se dejaron enaltecer, nunca cambiaron la gloria de Dios. Alguna ocasión también a Pedro, cuando fue enviado por Dios con el primer gentil que se convierte al cristianismo, llamado Cornelio, y toda su familia. Cuando Pedro llegó, se le postraba a Cornelio y le dijo, no, le quiso adorar, lo quiso enaltecer. Le dijo, no, levántate, yo soy un humano igual que tú. O sea, soy igual que tú,
solamente debes de adorar a Dios. Entonces, bendito hermano, ahí está el que se humilla, el humilde de espíritu, y sí es muy importante también, porque estamos hablando de que en el llamamiento celestial me resucitaron el espíritu, y mi espíritu pues se humilla sirviendo a Cristo Jesús y enalteciéndolo y no dejándome adorar. Ahora, el humilde de espíritu sustenta la honra. ¿Sí? La palabra sustentar es adquirir un alimento, un sustento, y la honra proviene de Dios y de Cristo. Así que todo siervo y toda sierva, todo pueblo de Dios que es pobre de espíritu, que se humilla, que no cambia la gloria de Dios por la mentira de Satanás, por la soberbia, por la altivez, por la fama de un rato que ya lo profundicé para que pueda entender, entonces tiene la honra de Dios, tiene el sustento de Dios, tiene el alimento de Dios. Así como Jesús se humilló a sí mismo y su Padre nunca lo dejó de sustentar. Bueno, dice, el cómplice del ladrón aborrece su propia alma, pues oye la imprecación y no dice nada. Bueno, bíblicamente, bendito hermano y bendita hermana, a Satanás se le da también el nombre de ladrón. ¿Por qué ladrón? Sí, así lo dice en San Juan 8 y así lo expresa nuestro Señor Jesucristo. El ladrón no vino sino para hurtar y robar, pero he venido para darles la vida. El buen pastor la vida da por sus ovejas. El ladrón, haciendo la comparativa de Cristo y de Satanás. El ladrón no viene sino para hurtar y robar. Ahora bien, ¿cómo me puedo volver cómplice yo del diablo? Cómplice es alguien que esté a favor de su doctrina y de su sabiduría. Cómplice. ¿Cómo me puedo volver un cómplice de Satanás? Bien, en Romanos capítulo 8, una de las muchas enseñanzas que hay sobre lo que le voy a decir es una que es muy clara. Así dice la palabra. Hay dos señores, hay dos voces. Sí, lo voy a profundizar más. Antes, cuando yo no era cristiano, solamente tenía una voz y una sabiduría. No tenía acceso a la voz del Rey de Reyes y Señor de Señores. No tenía acceso. Nada más tenía una voz. Y entre comillas, mi alma estaba sin una batalla, mi vida estaba tranquila, entre paréntesis, para poder entender. Ahora bien, cuando vino la misericordia de Dios para hablarme y entrar por la puerta del redil y tener acceso a que me gobernara Cristo Jesús y tenerlo como Rey y me adoptara como su pueblo, como su Hijo Dios, entonces tuve acceso a esta voz que yo desconocía, por medio del Espíritu y por medio de su palabra viva. Y esta bendita palabra contradecía toda la sabiduría que yo había aprendido. Y empecé a escuchar dos voces dentro de mí y empezó una batalla en mi interior. Una batalla que por fe y mediante el Espíritu Santo me fue inclinando mi corazón a esta voz. Entonces, bien, ahí empecé a tener dos voces y entonces en Romanos 8 me dijo Dios, tú, Eduardo Garibay, vas a ser esclavo de la voz que obedezcas, sea para el pecado o sea para mi servicio, para mi obra, para la vida, sea para muerte o sea para vida. Pero sí lo dice en Romanos 8, que el que escucha una voz y le obedece, esclavo es. Entonces, si yo sé que Satanás es un ladrón y que si yo escucho su voz y la escucho cada que Dios me daba un mandamiento,
Me decía, no es cierto, eso de dejar el mundo, eso de la cruz, no lo entiendas así, usa tu razonamiento, tú eres salvo, la cruz significa otra cosa, cuando la bendita palabra me aclaraba con muchas citas bíblicas que el bautizo era una muerte, era un sacrificio, que el planeta Tierra era para una preparación, que somos extranjeros, peregrinos, pero por otra voz, por la iglesia de Satanás, por flechas incendiarias y por muchas otras áreas, empecé a tratar de ser engañado con otra voz. Ahora bien, si yo hubiera sido incrédulo a la bendita palabra de Dios y me hubiera dejado rascar el oído por amar más las tinieblas y el mundo y los deseos de mi carne, entonces en ese momento me vuelvo cómplice del ladrón voluntariamente. Porque Dios es un Dios justo, hermano. Nosotros, por eso tenemos el libre albedrío, para escoger entre el bien y el mal. Y los que son hijos del diablo y los que tienen este fruto, es porque se lo merecen, porque fueron incrédulos, porque hay una ley ya escrita. Ahora, ya le expliqué quién es el cómplice del ladrón. Es la mujer ramera, son los impíos, los cínicos, los que practican el pecado, que como dijo Cristo Jesús, sinagoga de Satanás, cueva de ladrones, cueva de víboras. Bien, ahora el cómplice del ladrón aborrece su propia alma, claro, porque si Dios me dice que el Señor oscuro viene a matarme, viene a engañarme, viene a llevarme al lago de fuego, pues, y que Cristo Jesús viene a darme vida, pues obviamente si yo le hago caso al que me rasca el oído y me engaña y soy incrédulo, aborrecí mi vida, aborrecí lo que alma es vida, aborrecí la resurrección, aborrecí lo que me trajo Cristo Jesús. Oye, pues oye la imprecación y no dice nada. ¿Okay? Y sí, ya lamentablemente escuchan la imprecación, escuchan la mentira, escuchan el engaño, escuchan y se quedan ya callados. Ya no son aquellos que contienden ardientemente con la fe, como dice en San Judas, que ese capítulo de San Judas, que es uno nada más, nos habla proféticamente de los falsos representantes, ¿verdad? Y nos habla la bendita palabra que contendamos ardientemente con la fe, que protejamos al rebaño. Pero persona que se dejó engañar y que se le salió el espíritu, va a ser igual que ellos, va a ser cómplice de Satanás, y va a decir a las ovejas, sí, este es el camino, si ya eres salvo, y se queda callado ya no va a contender. Entonces, se vuelve cómplice, se vuelve pueblo de Satanás, se unen. Recuerda que ya vimos que los apóstatas se están multiplicando, que la maldad está creciendo. Y esta es una profecía que viene antes de que venga nuestro Señor Jesucristo al planeta Tierra. Bueno, dice en el versículo 25, el temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Este es un consejo muy profundo de analizar. El temor del hombre pondrá lazo, pero no dice el temor a Jehová, el temor al hombre. Mire, vamos a hablar de la fe. Y la fe es que mediante la resurrección que Dios me dio cuando entré por la puerta del redil, esta bendita palabra me declaró que hay un enemigo poderoso llamado diablo que se levanta en contra de este camino y en contra de todo el pueblo. La fe es creer que Satanás está vencido en mi vida y que no va a ser piedra de tropiezo y que lo voy a vencer y no le voy a tener temor. Porque
le pongo un ejemplo también para irnos adentrando a esta enseñanza. En el libro de los Reyes había en esos tiempos pecado en el pueblo, cuando estaba el rey Saúl gobernando. Y los filisteos tenían amedrentados con temor a todo el pueblo judío, bando contra bando, y salía un gigante llamado Goliat, que estuvo por 40 días incitando al pueblo de Dios para que peleara alguien contra él, y que si alguno de los hebreos vencía a este filisteo, a este gigante que atemorizaba a la gente, entonces los filisteos iban a ser servidores de los hebreos. Pero que si este gigante vencía al contrincante, al hebreo, entonces iban a ser sus esclavos, ya con mucha enseñanza. Ahora, Sansón en este caso representa a Satanás, el pueblo pecador representa el pueblo que tenía temor y que estaban espantados cada que salía Goliat. David representa aquel varón de fe, aquel varón que no tuvo temor, aquel muchacho que le dijo a Saúl: yo voy a hacerle frente. ¿Quién es ese incircunciso? Déjame a mí. Así que bendito hermano y bendita hermana, hay muchos cristianos que en este bendito camino que Dios me ha permitido, les ha parecido imposible, porque el gigante, ven a Satanás como un gigante que los amedrenta, porque sí existe esa voz, sí existen las flechas incendiarias, sí existe una iglesia contraria que te dice: es imposible cargar la cruz de Cristo, es imposible salir del mundo, no vas a poder, nunca vas a poder hablar como Cristo Jesús habló, nunca vas a poder caminar. Y entonces temen a esa voz. Y al decir no puedo, es cuando ya no hubo fe con el poder. Y recuerde, la bendita palabra de Dios nos va a permitir siempre en este camino, Dios, nos va a probar nuestra fe. A ver si lo que es imposible para el hombre es imposible para Dios. Le voy a poner un ejemplo. Alguna ocasión estos varones discípulos iban remando de un lugar a otro para llegar al otro lado, y el viento les era contrario, y empezó una tribulación. Cristo Jesús iba dormido en la proa, y se espantaron y tuvieron temor porque el agua empezó a entrar a la barca. Todo tiene simbolismos, toda esta enseñanza que le estoy redactando tiene simbolismos, tiene enseñanza. Los vientos representan a Satanás, la lluvia representan las pruebas de Dios, el mar que pegaba con ímpetu con esa barca representa el mundo. Entonces, estos hombres tuvieron temor de morir y despertaron a Cristo y le dijeron: Señor, ¿no te da pendiente que perezcamos? Cristo Jesús reprendió a los vientos y a la tribulación. Y dijeron: ¿quién es este hombre que le obedecen los vientos y todo? Y él les dijo: hombres de poca fe. Tuvieron temor. Entonces, de igual manera en nuestra vida cristiana, Dios nos va a probar en situaciones difíciles, como estos varones en el libro de Daniel, en los tiempos del Antiguo Testamento, donde fueron echados a un horno de fuego y les subieron la temperatura 7 veces más o 9 veces más, no recuerdo, de lo acostumbrado. Y estos varones no temieron al decreto del rey, no temieron a que fueran echados al horno de Dios. Y esa fe les hizo que no se quemara ningún solo de sus cabellos. Y el ser que aparece en medio de ellos era Cristo. De igual manera, en los tiempos de Esther, Mardoqueo, este varón y este judío piadoso no tenía miedo a Amán, que representa a Satanás, y que todo el mundo se le inclinaba y que los tenía temerosos a todo el pueblo. Pero este Amán quiso matar a Mardoqueo
Y el que fue colgado fue Amán y sus hijos. Entonces, lo que es imposible para el hombre en la prueba, Dios nos va a probar siempre en el crisol. Siempre nos va a probar a ver si tenemos fe. Siempre nos va a probar. Y yo le voy a decir una cosa. Cuando Dios permita la prueba, va a venir Satanás a tratarlo de intimidar. Va a venir Satanás a tratarle a mostrarse como un gigante. Por eso la palabra lo describe como un león rugiente. Porque un león y el rugido de un león paraliza a alguien que no tiene fe. Pero ¿qué dijo Cristo? Ánimo, manada pequeña, yo he vencido al mundo. Ánimo, he vencido al adversario. Ánimo, tengan fe, que ustedes también lo van a vencer. Entonces, bendito hermano y bendita hermana, un cristiano que no tiene temor, se le dice, te voy a probar, vas a perder trabajo, vas a perder casa, vas a perder familia de carne. Y uno dice amén y espera en Cristo Jesús, espera tranquilo, espera sentado. Otra cosa, un ejemplo también del temor, para poder profundizar. Alguna ocasión decían algunos pastores y representantes que presentaran un dibujo con enseñanza de la fe en Cristo Jesús y en Dios y de su paz. Unos pintaron paraísos, ríos, campos, bosques, nubes. Otros quisieron pintar el cielo, pero el que ganó fue aquel que hizo una pintura con un mar entenebrecido, oscuro, con rayos, con mucha tribulación, una barquita para 2 personas y un hombre sentado, con la bendita palabra de Dios, con una cara pacífica y tranquila. Ese fue el que ganó. Y de igual manera, el mar tempestuoso, los rayos, la oscuridad, es el mundo, es el trono del diablo. Y nosotros estamos en la barca, pero con la esperanza. Y Satanás truena. Satanás nos quiere mover. Y en la prueba, muchas veces nosotros decimos, no voy a poder, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque el que se acerca debe de creer que le hay. Y ahí está, bendito hermano y bendita hermana. Entonces, el temor del hombre pondrá lazo. Porque al final de cuentas, cuando Satanás me dice no vas a poder, pues ya no pude cargar con la cruz. Ya no pude este camino y me quedé en el mundo. Me quedé preso, me quedé en la red. Dice, mas el que confía en Jehová, aquí está lo que decía, la fe será exaltado. También hay una enseñanza sobre esto. Hay muchísimas, pero una de las que ahorita me vienen al corazón que Dios me pone es a Pedro, cuando mataron a Juan, uno de los discípulos, y vio la autoridad de Roma que agradó al pueblo hebreo, y entonces tomó preso a Pablo para sacrificarlo al día siguiente. Y Pedro fue custodiado por 16 guardias y amarrado con grilletes y cadenas en una celda, en una ciudad que tenía muros. Imposible que le dijo Satanás, que le ha de haber dicho Satanás a Pedro, ¿ya ves? ¿Dónde está tu Dios? ¿Ya ves? Por predicar la palabra, mira, mañana te van a matar, se van a burlar. Pedro, ¿sabe qué hizo? Estaba dormido. Sí, una persona que sabe que va a ser ejecutada al día siguiente no duerme. Pedro ha de haber orado y dice la palabra que estaba dormido. Esto está en el libro de los Hechos. ¿Qué pasó? Que un ángel del Señor despertó a Pedro, le dijo, cíñete, abrió las puertas, le quitó las cadenas y abrió la puerta principal de la ciudad y lo sacó, sin que se diera cuenta nadie,
O sea, ahí está el que confía en Jehová. Lo que parece imposible para el hombre es para Dios posible. Bueno, yo espero que con todos estos ejemplos vayamos entendiendo que los que vencen son los que tienen fe. Y que recuerde, bendito hermano y bendita hermana, en todo momento Dios va a probar nuestra fe. A todos los que nos ha llamado. Entonces, mas el que confía en Jehová será exaltado. Exaltado es llegar a tener un ministerio por Dios, terminar un discipulado, el ser apóstol, maestro, profeta, evangelista, diácono, diaconisa, puesto por Dios y no por los hombres. Dice, muchos buscan el favor del príncipe, mas de Jehová viene el juicio de cada uno. Y aquí, lamentablemente, muchos buscan el favor del pastor, del apóstol. Ya le dije, hay muchos que usurpan el lugar de Cristo, hay muchos que toman su lugar y se enaltecen. Como un ejemplo, no lo voy a criticar ni lo voy a señalar porque no es cristiano, los papas. Los católicos van a tocarle sus mantos, van a buscar el favor, ore por favor. Y bueno, yo quiero decirle que un verdadero representante no se deja adorar, porque la gloria, la bendición, la sabiduría y toda buena dádiva desciende de lo alto, no de aquí. Nosotros únicamente somos instrumentos, nada más, para compartir el verdadero camino de Dios. Ahora, muchos buscan el favor del príncipe. ¿Cuántas congregaciones hay que mi pastor, mi iglesia, mi representante o mis representantes no lo toquen? No. Él es un... Muchos buscan. Dice, fíjate, más de Jehová viene el juicio de cada uno. O sea, yo no tengo por qué dejarme adorar por ningún humano, por ningún siervo de Dios, por ningún discípulo, porque yo no tengo la facultad ni de salvarlo, ni de echarlo al lago de fuego. ¿Para qué buscan mi favor entonces? Entonces, yo voy a buscar el favor de aquel que tiene en su mano el mango del sartén, aquel que tiene vida y aquel que tiene la maldición. A él me voy a humillar. Bueno, muy bien, bendito hermano y bendita hermana. Me faltó un versículo para terminar el capítulo 29, pero a mí me gusta profundizar. Se me ha ido la hora. Si Dios lo permite, mañana continuaremos con la enseñanza número 83. Que la bendita gracia de Dios, su bendita luz, que es Cristo Jesús, la paz, esté con ustedes. Yo les mando un abrazo y el beso del óculo santo. Hasta mañana, si Dios quiere. Gracias.